Cuando una fuerza se aplica repetidamente a un sistema con la frecuencia natural del mismo, el resultado es la aparición de oscilaciones de gran amplitud. Este fenómeno se llama resonancia. La oficial del puente de Tacoma. Desde el principio, el puente que cruzaba el canal Puget entre Seattle y Tacoma era recorrido normalmente como tenía que ser. El puente de Tacoma era uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Y si alguien no hubiera pasado por alto un pequeño detalle, probablemente hubiera quedado para siempre como uno de los puentes colgantes más largos del mundo. El problema no fue que desde el principio mucha gente no hubiera prestado atención a los detalles. Se la prestaron. Pero en algún momento, y es obvio que fue al final, parece ser que alguien olvidó la importancia de la resonancia. La resonancia. Así como el sonido de la palabra desaparece lentamente en el aire, la propia palabra resonancia permanece siempre en el lenguaje. Es un nombre latino que significa eco. En el siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante, pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros dos se detienen. Los sonidos agradables son agradables precisamente por la forma en que resuenan. Las cualidades artísticas son, por supuesto, un factor, como lo son también composición, el arreglo y el modo. Pero la resonancia es esencial. En un violín o en un cello, las vibraciones de las cuerdas, de cientos a miles de ciclos por segundos, hacen que todo el instrumento vibre en una misma frecuencia. Cada vibración da un débil impulso a la caja de resonancia del instrumento,
haciendo que la caja vibre con resonancia. Y a su vez, esas vibraciones generan vibraciones resonantes en el aire del interior de la caja de resonancia. La calidad de un buen instrumento reside precisamente en su capacidad de resonar igualmente para cada nota que se haya pulsado. Casi todo el mundo piensa que la resonancia es lo que se oye al dar una palmada en una habitación amplia. Pero eso es la reverberación. La resonancia es en realidad algo mucho más atractivo. Tenemos este diapasón, lo ponemos en vibración, se oye muy poco, y al aplicarlo sobre la caja, ahora aumenta enormemente la intensidad del sonido. Esto sí es la resonancia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues vamos a explicarlo de nuevo con el péndulo. Tenemos un péndulo que, como hemos visto, va a oscilar siempre con su frecuencia fundamental, la única que tiene. Si yo intento que se mueva dándole con muchísima fuerza con el abanico, no consigo gran cosa. Pero en cambio, si le doy acompasando el movimiento del abanico al propio del péndulo, con mucha menos energía consigo transmitirle una oscilación muy amplia. Decimos entonces que el péndulo y el abanico están en resonancia, están moviéndose con la misma frecuencia. Eso es cada 2 o cada 3 o cada 4, el efecto será menor, pero consigo también resonancia con los múltiplos de la frecuencia. Bien, pues vamos a ver claramente que podemos hacer que esta caja entre en resonancia con esta otra. Estos dos diapasones dan la misma nota, 440 ciclos por segundo. Golpeo este. Y es el otro el que estaba vibrando. Se ha transmitido por resonancia las vibraciones a esta otra caja. Pero hace falta que la frecuencia sea exactamente la misma. Si yo ahora le cambio la frecuencia al diapasón poniéndole estas pesitas, notamos ahora que la nota es distinta. Claramente, la frecuencia es distinta. ¿Habrá resonancia? Nada. Este ya no resuena. Así es que ya sabemos exactamente lo que es la resonancia. La transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden las frecuencias o sus múltiplos. Hemos visto las dos claves para entender el timbre, los armónicos y la resonancia. Ahora podemos ya explicar exactamente qué es el timbre. Naturalmente, y aunque aparezcan más complicados que la simple masa en el muelle, ambos obedecen a la misma ecuación diferencial. F igual a menos Kx. Como una masa en un muelle, tienen una fuerza interna F que se opone naturalmente a cualquier perturbación X. Es decir, una ecuación diferencial, unos cuantos elementos clave para la resonancia. Una voz muy potente, un exquisito control de frecuencia. ¿Podrá la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Y un sistema oscilante. Tanto si se trata de una copa de vino como de un muelle, la amplitud de oscilaciones provocadas es sensible a la frecuencia. Una fuerza a baja frecuencia omega que impulsa a un oscilador de frecuencia natural omega sub 0 provoca complicadas pero pequeñísimas vibraciones. A más alta frecuencia, las vibraciones son algo mayores.
Pero si omega se aproxima mucho a omega sub 0, entonces, aun cuando la magnitud de la fuerza sea muy pequeña, pueden empezar a suceder cosas bastante espectaculares. Una fuerza en baja frecuencia, añadida al movimiento natural, tiene su efecto. A más alta frecuencia, el efecto puede ser más interesante. Pero si omega se aproxima a omega 0, el efecto puede ser positivamente demoledor. ¿Podrá la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Lo creo. Sobre el vaso realmente solo se ha aplicado una pequeñísima fuerza oscilante, aunque la potencia de la magnífica voz de Ella Fitzgerald estuviera detrás de ella. Y ahora nos preguntamos, ¿pero era en directo? Sin embargo, es necesaria una ecuación para poder explicar exactamente este fenómeno. La ecuación diferencial omite, por supuesto, algunos detalles de interés. Uno de los más interesantes es que el propio vaso es un fluido viscoso, un fluido muy viscoso. De hecho, el vidrio es tan viscoso que necesita siglos para fluir hacia abajo en el tiempo y en el espacio, hasta llegar a asentarse finalmente en una espesa capa. El vidrio es tan viscoso que realmente parece sólido, e incluso suena y resuena. Por supuesto, la viscosidad del vidrio es la que impide que sus oscilaciones resonantes sean infinitas, y al mismo tiempo, sin esa viscosidad, no quedaría vidrio sano.